Despacho Presidencial, un espacio en el que el presidente rinde cuentas a la nación. Muy buenas noches a todos los guatemaltecos y guatemaltecas, el presidente Colom de Despacho Presidencial, comunicándose con todos y todas. El día de hoy tenemos un invitado de honor, realmente es un privilegio y un honor para Guatemala tener de nuevo en nuestro territorio a nuestro amigo de muchos años, don Álvaro Uribe Vélez, que fue presidente de Colombia por 8 años, un presidente estimado por todos y quien yo conté con el privilegio de su apoyo y colaboración durante toda la gestión que compartimos. Álvaro, bienvenido, y es verdaderamente un honor tenerte en Guatemala. Tú sabes que te estimamos, te valoramos, te apreciamos muchísimo y creo que Guatemala se ve enriquecida con tus consejos, con tus comentarios, tu experiencia. Y dentro de esa experiencia algo que me ha impresionado siempre es tu permanente contacto con la gente y ese equilibrio que lograste entre la economía, la cohesión social y la seguridad democrática. Tus discursos han sido siempre firmes, constantes y directos. Y me gustaría platicar algo sobre ese esfuerzo tuyo de equilibrar esas tres componentes. Hiciste mucho más cosas, toda la parte energética fue un gran esfuerzo, la parte empresarial, etcétera. Así que bienvenido a Guatemala y bienvenido al programa. Presidente, muy honrado, me siento inmensamente honrado. He contado con el privilegio de su amistad desde cuando era yo gobernador de Antioquia en los años 90. Trabajábamos juntos por la descentralización en los programas de Naciones Unidas y lo estimo mucho y tengo gran admiración por Guatemala, gran ilusión por Guatemala. No, lo nuestro fue muy sencillo, presidente. Yo observaba que en Colombia siempre se hablaba de lo social, pero siempre se empeoraba lo social. Había un problema creciente de inseguridad, pero no se enfrentaba. Y una tasa descendente de inversión y no se revertía la tendencia. Entonces empecé a decirle a mis compatriotas, ¿cómo queremos resolver lo social si no hay inversión? Hay que promover la inversión para que haya recursos para lo social. ¿Y cómo queremos que haya inversión si no hay seguridad? La seguridad es tan importante como la buena macroeconomía para que haya inversión. Entonces, en lugar de poner en contradicción a la seguridad con la cohesión social, las pusimos en convergencia. En lugar de poner en contradicción a la inversión con la política social, las pusimos en convergencia. Dijimos, mire, inversionistas, si ustedes invierten en este país con responsabilidad social, los ciudadanos los quieren. Ciudadanos, si hay inversión con responsabilidad social, vamos a tener recursos para resolver los problemas de educación, de salud, etc. Lo que parecía contradictorio tratamos de ponerlo convergente, presidente. Presidente, y lo otro que me impresionó siempre fue ese contacto con la gente. Estuve allá en Chocó, en aquel consejo comunitario, y esa cercanía con la gente era un trabajo realmente agotador y todo, pero muy satisfactorio. ¿No te hace falta eso ahora? Mucho, presidente, pero ahora estoy en un diálogo permanente con mis compatriotas en un ejercicio que llamo talleres democráticos, para crear conciencia sobre los compromisos de los alcaldes y gobernadores con miras a la elección de octubre. Lo que podría decirle, presidente, a título de resumen, conclusiones mías posgobierno de ese diálogo. Ese diálogo hizo que el gobierno fuera menos promesero, más sincero, más comprometido. ¿Qué efecto produjo en la ciudadanía? Al principio el gobierno, cuando empezó ese diálogo, los colombianos reclamaban y lo hacían con rabia. Al final del gobierno seguían reclamando, pero había mucha confianza. Yo diría que había muy buena actitud. Pasamos de la rabia a la buena actitud, pero seguimos en el reclamo. Por ejemplo, a los ministros les hacía ver que no podían vivir sumando lo poco que se había hecho, sino reconociendo lo mucho que faltaba. Porque llegábamos a una reunión con microempresarios y nosotros habíamos avanzado mucho en el microcrédito, pero a esa reunión llegaban los que no habían recibido microcrédito,
Y un día me dijo el ministro responsable del tema, me dijo, pero si vamos muy bien en microcrédito, ¿aquí por qué se quejan? Y porque nosotros contabilizamos lo que hemos hecho, pero no contabilizamos lo que falta. Vale. Y aquí están los que vienen a reclamar. El contacto con la ciudadanía contradice o suma lo que le falta al PowerPoint. Porque aún en una pantalla le proyectan un PowerPoint y se lo muestran todo bien. El contacto con la ciudadanía, que es lo que yo llamo el Power People, le muestra a uno lo que falta. En seguridad era muy interesante, porque la ciudadanía denunciaba lo que las Fuerzas Armadas no denunciaban. Y eso obligó a que las Fuerzas Armadas se pusieran al nivel de la ciudadanía y dejaran de pensar que todo estaba bien y aceptaran las críticas de la ciudadanía. Álvaro, pasando a un tema que tú lo dominas muy bien y por la experiencia... Vicente, uno nada domina, todos los días uno sabe menos. Tú lograste aprovechar muy bien el Plan Colombia. Nosotros en el Sistema de Integración Centroamericano estamos impulsando un plan regional que no sea solo de seguridad democrática, sino también de armonía social, etcétera, para combatir a este crimen organizado en conjunto. Estamos muy preocupados en toda Centroamérica por esa fuerte agresión que hay de los carteles de todos lados. Y ya los carteles son globalizados, no son de un lugar determinado. Y estamos en junio teniendo una cumbre centroamericana y vamos a tener el honor de tener a tu presidente Santos, al presidente Calderón de México, para plantearnos un plan regional. ¿Qué le pondrías de más al Plan Colombia o qué le quitarías al Plan Colombia para que fuera mejor? Tú que lo viviste tan de cerca y tan fuerte. Presidente, si hay un plan de ayuda internacional, pero no hay una férrea voluntad doméstica, no sirve. Colombia vivió esa etapa. El plan de ayuda internacional sirve si hay una férrea determinación doméstica. Segundo, el plan de ayuda internacional no puede ser para que desde el extranjero asuman el liderazgo. El liderazgo y el programa tiene que dirigirse por el país que está empeñado en superar el problema. Me gusta mucho oír de su persona, presidente, reconocer este fenómeno de la globalización de los carteles. Le voy a contar 2 o 3 cosas producto de lo que llamaría yo las pesquisas académicas de los últimos meses. El negocio mundial del crimen puede valer 184 billones de dólares. Y el 86-90% gira alrededor del narcotráfico. Segundo, lo que he observado en ciudades de mi país. Yo pregunto, hombre, en una ciudad de mi país, díganme quién dirige aquí el negocio de raponazo en los cajeros automáticos. ¿Cuál es el raponazo? Llega una persona a un cajero automático, saca un dinero y alguien va detrás y se lo arrebata. Okay. ¿Quién dirige el robo de celulares? ¿Quién dirige el robo de carros? El secuestro express. Y la respuesta común es el que dirige la distribución de droga. Entonces, los estudios en mi país, y esto me estoy hoy más convencido, presidente, estudios recientes arrojan que la distribución de droga, el negocio del narcotráfico, es lo que más estimula la criminalidad en general, con una excepción. La causa más determinante del asesinato es el alcohol. Por eso yo he creído que si el mundo se equivocó con el alcohol, no se puede equivocar con las drogas. Los procesos de legalización lo que han hecho es estimular criminalidad. Y hace pocos días en una universidad de Estados Unidos me preguntaba un joven, yo estaba combatiendo el referendo de California, me preguntaba un joven, ¿y por qué alcohol sí y marihuana no? Yo le dije, joven, ¿tú cuántos años tienes? 18. Le dije, yo tengo 58. No soy capaz de contestarle. Pero prepárese para que cuando usted tenga 38 años, conteste una pregunta. ¿Por qué marihuana sí y cocaína no? Yo creo que en la humanidad, en lugar de estar escalando los males, tiene que enfrentarlos. O sea que, bienvenida esa iniciativa centroamericana, mesoamericana.
Y nace la idea hace ya algún tiempo, inicialmente el presidente Funes, el presidente Lobo, tu servidor, porque veíamos que éxitos que se tenían, digamos, en México, lo pagábamos nosotros. Y nosotros logramos erradicar en los 2 últimos años los vuelos de avionetas. Pero ahora están cayendo en Honduras y ahora nos entra por tierra en pequeños embarques, que es un poco más difícil controlar que los embarques grandes. Y por eso fuimos haciendo... ¿Y quiénes son los bandidos más conocidos, presidente? Bueno, aquí tenemos, como tú bien decías, hay un trabajo interno que hacer, hay carteles locales. Pero hay ya nombres propios conocidos. Hay nombres propios. El que tiene mucha incidencia en Guatemala es en los Zetas y el cartel del Golfo. ¿Un nombre propio? El Chapo Guzmán. Déjeme hacer lo voy a aplaudir, presidente. Quiero hacer pedagogía con esto. Usted acaba de decir 2 cosas muy importantes como mandatario. Acaba de decir, los persiguen en México y se vienen para acá. Aquí les decomisamos las avionetas y se van para Honduras. O empiezan a hacer el negocio por tierra. Es ejemplar que el presidente de un país reconozca ese problema y lo combata. En ese momento el problema deja de ser problema. Y cuando yo le pregunto quiénes son esos criminales, y usted dice que los Zetas, fulano Perano, el Chapo Guzmán, yo lo aplaudo, porque a los criminales hay que visibilizarlos. Y los tiene que visibilizar el jefe de Estado, porque el gran seguro de impunidad de un criminal es mantenerse en el anonimato. El criminal empieza a sufrir el día que lo sacan del anonimato, que una autoridad, como el caso del presidente de Guatemala, los visibiliza. Y déjeme aplaudirle una cosa a su gran pueblo, a Guatemala. La inseguridad es problema y no es problema. Es problema cuando no se le reconoce y no se le combate. Y empieza a dejar de ser problema cuando se le reconoce y se le combate, como lo hacen ustedes en Guatemala. Por eso merecen el apoyo de toda la ciudadanía del mundo. Yo te agradezco ese comentario. Estamos con un reto nacional muy grande con el crimen organizado y la delincuencia común. Y tú tocaste un tema. Cuando por Guatemala pasaban los embarques de cocaína, prácticamente no generaban violencia. Pero cuando empezaron a repartir droga, pagando vuelos, pagando seguridad, etcétera, eso se volvió como una explosión de violencia. Los mismos casos de Colombia: extorsión, secuestros, asaltos, asesinatos salvajes que no se veían aquí, ni siquiera en la poca época que tuvimos entre la firme de la paz y la agresión de los carteles. El 42% de nuestra criminalidad está relacionado con el narcotráfico, 27% de eso es el narcomenudeo. Y eso tiene que ser la sociedad en su conjunto con la responsabilidad del Estado. ¿Qué porcentaje está relacionado con el narcotráfico? 42%. Directamente. Y debe haber otro porcentaje que es colateral. Si ustedes empiezan a ver de quién dependen los jóvenes que los mandan a robarse un carro, en la mayoría de los casos van a encontrar que dependen de un narcotraficante. Sí. Y copan toda la estructura. Y en mi opinión, la parte de cohesión social, por ejemplo, es el desarticulador a largo plazo de que la juventud esté sujeta a ese gran riesgo de que estos criminales los coopten y los utilicen para sus fines. Es un gran reto. Tú has sido un ejemplo para todos nosotros, los presidentes y nuestros pueblos, por lo que mencionabas, tu tenacidad, tu firmeza, tu valentía. Recuerdo aquella vez que tuvimos que volar en otro avión porque no sé qué controles tenían en la pista. Era una cosa complicada, cuando te estaban amenazando muy duro. Si mal no recuerdo, fue el año 2008, por ahí. Y creo que eso nos tenemos que unir. La gente buena es más que la gente mala. Y si se logra con ese liderazgo, con esa fortaleza, nosotros estamos en el proceso de reconstrucción de nuestras Fuerzas Armadas, de reconstrucción de nuestra policía. No sé si tú te acuerdas cuando me dijiste, cuando estaba empezando el gobierno,
te vas a cansar de destituir policías. Y la verdad que no me he cansado, pero sí ha sido duro. Ahora hay una policía en un proceso de reforma importante, con una gran ayuda del gobierno colombiano. Tenemos varios oficiales colombianos ayudándonos, porque Colombia y Guatemala somos tan parecidos geográficamente, la gente, en nuestra diversidad de pueblos. Y creo que hay mucho que aprender de Colombia y hay mucho que aprender de la experiencia colombiana. Yo estoy muy gratamente impresionado de ver en Guatemala este hervor colectivo para ganar seguridad. Yo lo aplaudo. Presidente, mire, le voy a contar algo que ha surgido de mi experiencia de expresidente, volviendo a la academia, reflexionando sobre el pasado. Me pregunto en algunas ciudades de mi país, ¿por qué con coberturas completas de educación la criminalidad todavía sigue reclutando a los jóvenes? Y yo creo que hemos encontrado una respuesta, porque los jóvenes, además de educación formal, requieren que les den posibilidad de una temprana inserción en el ingreso lícito. Entonces le estoy proponiendo ahora a los candidatos a alcaldías y a gobernaciones de Colombia lo siguiente: que todos los muchachos de los últimos años de bachillerato reciban educación formal y al mismo tiempo formación para el trabajo, microcrédito, garantías con fondos estatales, capital semilla para pequeñas empresas, en una gran asociación, sector público, sector privado, ONGs. Objetivo: posibilitar el ingreso lícito de los jóvenes, que no dependan, que no tengan que ser sensibles a las tentaciones de la criminalidad. Y del dinero fácil, y del negocio fácil. Álvaro, yo recuerdo también en mayo del 2009 que fuimos a Cartagena por una invitación tuya al Foro Económico, donde tú planteabas, ¿te acuerdas aquella reunión que tuvimos con el alto mando tuyo, el alto mando nuestro? Estaba el sector privado también, cuando tú fuiste muy enfático en cómo financiabas la seguridad del país. Creo que fue algo que a mí me llegó. Estamos en una reforma fiscal nuevamente que no hemos logrado, pero sí se hacen falta más recursos. Estoy consciente que hay que administrar y optimizar mejor los que ya se tienen, pero ya los recursos no alcanzan. ¿Cómo lo hiciste? Me acuerdo que fue muy temprano en tu gestión que lo hiciste. Presidente, hicimos lo siguiente. Yo le dije al sector privado, mire, nosotros necesitamos un esfuerzo de ustedes y derramamos un impuesto a los grandes patrimonios del país, pero les dimos varias contrapartidas. Primero, ellos crearon una junta para vigilar la aplicación de los recursos, que les dio tranquilidad. Segundo, introdujo el gobierno nuestro unos grandes estímulos a la inversión. Entonces eso quedó bastante balanceado. Y tercero, empezamos a mostrar resultados, victorias tempranas en seguridad. Y eso fue animando la inversión y fue creando una economía más dinámica. La seguridad es una fuente de recursos para todos. Si el sector privado contribuye a financiarla, eso paga para toda la sociedad. En Colombia se exige que el 5% de los contratos de obras públicas se dedique a seguridad. 5% del contrato de obras públicas. Yo hago un contrato de obras públicas por $100, tengo que dedicar $5 a la seguridad. He oído decir que ustedes tienen iniciativas muy importantes. Creo que aquí están moviendo una iniciativa para que un porcentaje del IVA al transporte masivo moderno, donde el ciudadano no compra el tiquete en el bus, sino que lo prepaga, se vaya a la seguridad. Se vaya a la seguridad. A mí me ha sorprendido. Por eso el diálogo entre todos nos enseña mutuamente. Y es un IVA que no se recolecta en este momento. Imposible. Y ahora, porque si yo voy a comprar un tiquete para abordar un sistema integrado de transporte, ahí lo pueden cobrar. Si yo pago, saco de mi bolsillo un dinero para montarme a un bus, ¿cómo lo cobra? Así es. O sea que uno aprende muchas cosas de Guatemala. Yo en esta visita aprendo de Guatemala y lo voy a repetir ante mis compatriotas. Aquí hay un hervor masivo y popular en favor de la seguridad. Y están trabajando iniciativas bien importantes. Y nos falta todavía mucha armonía, pero ahí estamos trabajando en eso. Presidente, yo te agradezco el honor de volverte a ver y poder compartir. Mi amistad, mi afecto, mi estimación a usted,
y al gran pueblo de Guatemala. Han sido siempre tan hospitalarios conmigo. Por favor, y a Que tu yo señora un gran abrazo. espero poderlos recibir en la casa el año entrante. Vamos a ir. Cuando ya los dos estemos en el bello oficio de ciudadanos. Muchísimas gracias a todos. Estuvimos con el presidente Álvaro Uribe de Colombia en amena charla y muy buenas noches a todos y todas. Muchas gracias.